la dinámica. ¿Ya? La presentación está prácticamente, sí debería estar en la plataforma, y sí puede tener algunas diferencias, pero muy pocas. En la Cibeduc ya está el archivo con las presentaciones, son 2 o 3, no me acuerdo, 3 parece que son. 2 de dinámica y una de, o sea, una de dinámica, una de torque y me parece que una de ejercicio. Ya. Las guías de ejercicio todavía no salen, pero ya van a salir. Y también la Cibeduc tienen unos links de algunas simulaciones que también las pueden echar una mirada, pueden revisar para que les van a servir para reforzar los conceptos que vamos a ir viendo aquí. Así que básicamente eso, el capítulo, me parece 4 y 5 del libro ya es dinámica, ahí lo voy a confirmar después. Fíjense que el título es Dinámica y leyes de Newton. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo la dinámica se basa principalmente en las leyes de Newton, que para nosotros van a ser 3 leyes fundamentales, y eso es lo que corresponde a la mecánica clásica. ¿Ya? Lo cual, si nosotros dijimos que existía la mecánica clásica de Newton, la que vamos a ver nosotros, después existe la física moderna, todos los conceptos de Einstein, y existe la física cuántica, ¿no? Todo lo que es partículas a nivel microscópico, ¿no? Son 3 líneas de la física en realidad. Esta es la que vamos nosotros, como decía, la tradicional, que nos sirve para resolver un montón de problemáticas actuales. Así que es muy importante dentro del ámbito de la ingeniería. Especialmente ustedes en mecánica deberían tener incluso una asignatura que es dinámica y una que es estática. Nosotros vemos todo juntos, vemos dinámica y estática, ahora vemos toda la base desde el punto de vista físico de lo que es estos conceptos. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Veamos cómo va con esto. Dice este caballero, muy conocido por todos, que la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Es lo que le he venido yo insistiendo a ustedes. Tienen que trabajar para ustedes. Eso es lo importante, y todas las competencias que adquieran durante su periodo acá en la U, lógicamente son para ustedes. Por eso tienen que tratar de obtener el máximo de ustedes. Ya, es el tiempo en que lo tienen que hacer y lo pueden hacer. Así que a trabajar duro por ustedes. Un chiste raro, pero no menos importante. Leer te hará comprender. Aquí hay un montón de personajes. Este caballero trae una manzana. Hay un montón de personajes que están mirando esa manzana. Alguna relación tendrán con respecto a ella. Es muy importante que lean. No sé cuántos libros han leído este año ustedes. ¿Han leído algún libro, no? De cualquier cosa, ¿eh? Los de física no, pues si los de física ustedes no los leen, pues. Ni yo los leo los de física. Yo los de física los estudio el capítulo que me corresponde, no lo leo completo. Imagina, tiene 10 y el que usan un monosolo tiene 12, 15 capítulos. No los leo. Todo estudio, que es diferente, estudio el capítulo correspondiente. No, leer de todo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y me gusta la novela. Entonces, en el verano siempre me leo por lo menos 2 libros. O sea, no tiene nada que ver con lo mío. De los míos leo por lo menos unos 2 o 3 en el año, pero también nunca los leo completos. Leo los capítulos que me interesan, ¿no?
Si es muy interesante, a veces lo leo completo. Ahora estaba leyendo uno de P5JS. Así que, pero no, tienen que leer. Es muy importante que lean porque eso les va a dar un plus diferente a todo lo que usted hace. Ahí, me parece que en China o Japón, están instalando un sistema en donde al final, después de la preparatoria, terminan leyendo casi 10 o 15 libros en el año, los alumnos. Y ahí está la gran diferencia que tienen con nosotros, que nosotros con suerte alcanzamos a leer uno. Mira, ninguno ha contestado cuántos libros leído. Solamente Julio, que me dijo que los de física no. Te voy a acusar al profe de cálculo que no estáis leyendo los libros de cálculo, ¿viste? Ni de diferencial tampoco. No, a veces digo así, efectivamente, eso uno lee los capítulos que le interesan, ¿no? Aunque yo soy uno muy bueno de matemáticas, un libro muy bueno de matemáticas, me regalaron, y se lo leí completo. Caché la mitad, pero no importa. De todo lo que leí, la mitad lo entendí, lo otro no. No lo entendí, pero no importa, lo leí igual. Bien, sigamos entonces. Dinámica, vamos a lo nuestro. Hasta ahora nosotros hemos estado trabajamos lo que era la cinemática. ¿Ya? Y aquí, lógicamente, vimos los conceptos básicos como posición, velocidad y aceleración, con todos los elementos asociados a ello. Y en los diferentes tipos de movimientos rectilíneos, parabólicos y circular. ¿Ya? Y yo hice énfasis en esa oportunidad de que iba a estudiar los movimientos, pero que no me preguntaran por qué se movían los cuerpos. ¿Ya? Eso se lo dije al principio porque era importante. Bueno, ahora tampoco me pregunten, pero se supone que en este capítulo vamos a poder estudiar y van a poder comprender qué es lo que causa el movimiento. Y eso estudia la dinámica. ¿Ya? Que en realidad son cosas que son para nosotros normales cuando las analizamos, cuando las vemos, cuando nos ponemos a pensarlas. Pues son cosas súper rutinarias que nosotros hacemos a cada rato, y donde están involucrados estos conceptos. ¿Ya? Dice que la dinámica es la relación entre el movimiento y las fuerzas que lo causan. Y aquí ya está la solución, fuerza. O sea, para que un cuerpo se mueva, tengo que aplicarle fuerza. Y eso nosotros lo sabemos. Si tengo una caja que está quietita ahí y la quiero mover, le aplico una fuerza para que se mueva. ¿Ya? Si estoy en bicicleta y quiero andar, tengo que aplicar fuerza en los pedales. Si quiero detenerla, tengo que aplicarle fuerza en los frenos. ¿Está bien? Entonces ya necesariamente existe una relación entre el movimiento y la fuerza. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros? Nosotros vamos a estudiar esa relación. Para aquellos que son más adelantados, lógicamente se van a acordar que esta cosa dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a m por a. Y esto es vector. ¿Ya? Y aquí usted va a decir, no, no es sumatoria, es f nomás. No, señores, cuando le ponen f está mal. Es la sumatoria de la fuerza. Primera cosa mala que le enseñan, si usted se le enseñan a todo y está malo.
La sumatoria de fuerza igual a m cuadrado. Bueno, vamos a llegar a eso, en realidad vamos para allá. Pero existe una relación. ¿Ya? Los conceptos que estamos nombrando, velocidad, aceleración, tiempo. Y aquí aparece el concepto de fuerza y de masa, más otros entre medio. ¿Ya? Bueno, y como les decía, esto se basa básicamente en lo que este señor Newton escribió hace muchos años atrás, que es la filosofía natural de los principios matemáticos. Ahí dejó establecido todos estos conceptos que nosotros vamos a conversar. Ojo, matemático. No tiene nada que ver con física, pero matemático. Así se llama el libro. ¿Ya? Que lo escribió en el 1687. Y de ahí que nosotros trabajamos con él. ¿Ya? También es importante recalcar que estos conceptos de fuerza ya también ha cambiado un poquito y nosotros hablamos de interacción, ya no hablamos de fuerza. La interacción entre los cuerpos y entre los elementos. ¿Ya? Se está dejando como de lado por ahí el concepto de fuerza. Por ahí en la plataforma también, si hay un video de un físico, don Javier Santaolalla, no sé si alguien lo ha visto, son muy, muy buenos los videos, son súper interesantes, unos muy sencillos y otros un poquito más complejos, toma temas de interés y muy bien desarrollados, entonces eso es entretenido ver. Algunos son medio largos, duran 30 minutos, por ahí, otros son más cortitos, pero los temas que toman son muy, muy entretenidos. Desde el punto de vista físico, era un físico. Anduvo aquí en Chile también, viendo el tipo y dando algunas charlas. Me encanta difundir la física, y es muy entretenido. Javier Santaolalla, por si acaso. Ahí yo incorporé un video de él, donde habla de las interacciones y la fuerza. ¿Ya? Bien, como decía, para nosotros es algo común. ¿Por qué? Porque cuando empujamos o tiramos un cuerpo, estamos ejerciendo una fuerza sobre él. ¿Ya? Y es algo que hacemos todos los días y a cada rato. Lo importante para nosotros es que esta fuerza es una cantidad vectorial. ¿Ya? Y eso es súper importante porque la manejamos como vector. La fuerza para nosotros es un vector. ¿Ya? Y por lo tanto, tiene todas las propiedades de un vector. Dirección, magnitud y sentido. Y por lo tanto, también podemos decir que esta fuerza está compuesta de Fx en dirección y tonco más Fi en dirección J tonco más Fz en dirección K tonco. Ya tiene componente. Se puede descomponer. Ya tienen claro que podemos estar en el espacio, podemos estar en el plano, o podemos estar en una dimensión. Ya. Pero como tal, y se trabaja como tal, es una cantidad vectorial. ¿Ya? Fuerzas o interacciones. Dice, la fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. ¿Ya? No son definiciones, sino que son apoyos para entender el concepto nuestro de fuerza. Nosotros también vamos a hablar ahora de varios tipos de fuerza. Hablamos de tipo porque le damos nombres diferentes, pero son fuerzas iguales. ¿Ya? Y el nombre en el fondo nos permite identificar un poco la función que está haciendo.
Por ejemplo, hablamos de una fuerza de contacto, dice cuando una fuerza implica contacto directo con dos cuerpos. Por ejemplo, empujar una caja con las manos. Fuerza de contacto. Hay una fuerza de tensión, que es cuando tiramos. Es una fuerza, pero estamos tirando algo. Le llamamos tensión. Puede que también aplique una fuerza que trata de achicar el volumen, compresión, por ejemplo. ¿Ya? Entonces van apareciendo diferentes nombres a las fuerzas que nosotros conocemos. Vamos a este capítulo también conversar de la fuerza de fricción, que dice que es la fuerza sobre un cuerpo por una superficie, la ejercida sobre un cuerpo por una superficie. Y dice que actúa paralela a la superficie en la dirección opuesta del deslizamiento. Ya no tiene una definición. Nosotros vamos a estudiar la fuerza de fricción. Vamos a ver de dónde sale, por qué es, los tipos, la vamos a calcular. Vamos a hablar del coeficiente de fricción. Vamos a hacer un trabajo sobre ese elemento. Es una fuerza que nace cuando un cuerpo se mueve, y se mueve para allá, la fuerza de fricción va para acá. ¿Ya? Y es la fuerza que se genera ahí entre esos dos contactos, entre superficies que están en contacto. ¿Ya? Aparece una fuerza normal, que es producto de la acción del peso con respecto a una superficie. O sea, esta caja tiene un peso, ojo, también era una fuerza, peso, y que es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Es el peso, y después que aparece una normal para nosotros, que es la reacción que genera la superficie contra la caja. ¿Ya? También es un nombre que le damos para identificarla. También la vamos a estudiar y la vamos a usar mucho la normal por si acaso. Y así pueden aparecer algunos nombres más con respecto a las fuerzas, pero siguen siendo fuerzas, siguen siendo vectores. Así que no me complica. El peso es un tema aparte también, que también lo vamos a conversar. Dice que es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. O sea, nosotros sabemos que si esta es la superficie terrestre, si el cuerpo está aquí tiene un peso, pero si está aquí también tiene peso. ¿Ya? Ahora, dependiendo de esta distancia, puede ser un poco menor que cuando está aquí. Sí. Porque la fuerza de atracción gravitacional depende de las masas. Es una constante por M1 por M2 dividido por el radio al cuadrado. Y depende de la distancia. O sea, cuando estoy más lejos, lógicamente la fuerza de atracción gravitacional es menor. Depende de la masa de los cuerpos y depende de una constante universal ahí, que cálculo de Newton también. Pero eso es el peso, es la fuerza que nosotros hacemos sobre el piso. Ahí. Pero tienen que tener claro que aunque esté en el aire, existe la fuerza peso. Para acá. Ya. Esos son diferentes nombres para los diferentes tipos de fuerza. Por ahí me faltó, creo. Ya. Vamos a ver. Esta no está. Ah, borra. Aquí están ejemplificadas algunas. Empujar, tirar, la normal, perpendicular al plano, tirar, peso. ¿Está bien? Ahí están ejemplificadas en un cuerpo, que no, para nosotros es una partícula, ojo, no estamos hablando de cuerpo rígido, y que lógicamente no determina su comportamiento. Eso de cuerpo rígido y partícula es lo que conversamos la otra vez. O sea, si yo tengo una caja así y le aplico una fuerza aquí, lo más probable es que esto se mueva. ¿Ya? Pero si le aplico la misma fuerza acá arriba, puede ocurrir que esta se voltee. Por eso es importante que esto es un vector. Importa el punto de aplicación. ¿Ya? Nosotros en este capítulo vamos a trabajar con fuerzas aplicadas sobre un punto. Aplicadas sobre un punto.
aun cuando, por eso hablamos de una partícula, como si fuera partícula, todas las fuerzas aplicadas en el mismo punto. ¿Ya? Porque sabemos que tiene comportamiento diferente cuando un cuerpo es sólido, cuando un cuerpo es rígido. Cuando hablamos de cuerpo rígido, y ahí tenemos cuidado donde lo aplicamos. Pero por ahora siempre la vamos a aplicar sobre un punto, y normalmente ese punto se llama centro masa. ¿Ya? Porque tiene efectos diferentes, porque es un vector. Le digo eso porque muchas veces yo dibujo aquí la fuerza de fricción y la asumo como si estuviera dibujada ahí en el centro. Simplemente la dibujo para ejemplificarla. Pero la asumo como si fuera aplicada en un punto. ¿Ya? Bien. Preguntas, dudas, consultas, ¿no? La unidad de fuerza para nosotros es Newton. ¿Ya? Esa es la unidad de fuerza según el sistema internacional, se denomina Newton y corresponde a 1 kilogramo por metro por activo por segundo cuadrado. El instrumento que utilizamos para medirla se llama dinamómetro. Con un dinamómetro medimos fuerzas. Por ejemplo, dice la balanza de resorte. Ese es un dinamómetro. Los dinamómetros no son igual a una balanza de resorte. Es un resortito calibrado que le aplicamos fuerza y se deforma, y lógico, en función de esa deformación es la fuerza que estamos ejerciendo. ¿Ya? Por ahí hay otra unidad de fuerza que nos va a dar siempre problemas, que es el famoso kilogramo fuerza. Se usa mucho y nos complica porque es kilogramo es unidad de masa. Pero hay un kilogramo que es fuerza. Por ejemplo, el peso, cuando yo me peso, me dice que peso 90 kilos. No es mi masa, son kilogramos fuerza. Es la fuerza que estoy haciendo sobre el piso. ¿Ya? Ya vamos a tratar de explicar este elemento, pero por eso nosotros trabajamos principalmente en Newton. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos hasta ahora las fuerzas, que es un vector. Tenemos la unidad en Newton. Y hemos nombrado algunos tipos de fuerza, pero por darle un nombre, le insisto. ¿Ya? Es por darle un nombre en función de la acción que están haciendo. Bien. Como tal, si decimos que la fuerza es un vector, la fuerza es un vector. Y tenemos dos fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, F1 y F2. Lógicamente podemos tener una resultante. Creo que la resultante es la suma de las dos fuerzas. ¿Cómo la obtenemos? Simplemente sumando en forma vectorial, que puede ser haciendo el paralelogramo y calculándolo por el teorema de seno-coseno, o haciendo una descomposición de la fuerza que nos determine a nosotros el valor de la resultante. ¿Ya? Esta resultante es muy importante, porque si tengo varias fuerzas aplicadas sobre un punto o una partícula, la resultante que reemplaza todas las fuerzas es como una fuerza equivalente que va a producir el mismo efecto que produce todas las fuerzas juntas. En este caso tengo dos fuerzas, pero van a producir un efecto sobre este cuerpo. Si calculo la resultante, esa fuerza resultante va a ejecutar el mismo efecto sobre el cuerpo. ¿Ya? Es decir, el efecto de cualquier cantidad de fuerza aplicada en un punto de un cuerpo es el mismo que el de una sola fuerza igual a la suma de las fuerzas aplicadas. ¿Ya? En el fondo, yo estoy diciendo que mi resultante, una R,
por ponerle un nombre, es igual a la sumatoria de las fuerzas de igual 1 hasta n, vectorial. Y esta fuerza hace el mismo efecto que todas las fuerzas juntas. ¿Ya? Esa es la importancia. También a esta fuerza a veces se le llama fuerza neta. Fuerza neta. Esa es la fuerza. ¿Ya? Profe, ¿Sí? cuando hablamos de la resultante, ¿es la suma de las componentes de las fuerzas? Sí, puedes sacarlo por ese método, sí, no hay problema. Y me daba curiosidad, si tenemos las magnitudes de las fuerzas, si sumamos las magnitudes, ¿también es el resultante? ¿La magnitud de la resultante o no funciona No, así? no, porque es vectorial. Ah, vale. Ya. Tienes que descomponerla en eje X y en eje Y. Y cuando la descomposición son las componentes, estos son escalares. Este es un escalar. Este es un escalar. Entonces tú tienes todos los escalares, y ahí los sumas todos, después sumas todos los escalares en Y, los sumas todo y después sacas tu resultante. Vale, vale. Ya. Creo que viene ahora. Déjame ver. Sí, ahí está, efectivamente. Me estás preguntando tú. La fuerza neta, yo la puedo obtener. Como dices tú, tengo dos fuerzas, saco su componente, esa y esa. Tengo esta otra fuerza, ahí está, su componente. Asumo las componentes y lógicamente ahora puedo tener mi resultante. Rx y Ri. Y la magnitud, lógicamente, de esa, de R, va a ser la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Y voy a obtener la dirección de la fuerza resultante. Pues es decir, el método más rápido, más sencillo es descomponer cada una de las fuerzas en los ejes correspondientes. Y después sumamos algebraicamente y eso nos da la resultante. ¿Ya? Porque fíjense que, con eso dice que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas. La resultante. Vectorial. ¿Y por qué es importante? Porque aquí, fíjense, estos caballeros que están aquí, uno está tirando con 100 newton hacia la derecha, y otro está tirando con 100 newton hacia la izquierda. Y la resultante de esa fuerza, lógicamente, es cero. Están haciendo fuerzas, 100 newton están tirando cada uno. Pero la resultante del sistema es cero. Cuando ocurre eso, nosotros llamamos que este cuerpo está en equilibrio. Cuando la suma de todas las fuerzas es igual a cero, el cuerpo está en equilibrio. Es un tema súper importante. Porque, vamos a ver nosotros, cuando las fuerzas no están en equilibrio, o sea, existe una resultante, el cuerpo se mueve. Eso es lo interesante para nosotros. O sea, un cuerpo se va a mover cuando la sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre él sea distinta de cero. Y además se va a mover en la misma dirección de la resultante. Por eso es importante para nosotros estos conceptos. ¿Ya? Fuerza neta, otro concepto. La sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. Profe, una consulta. Vectorial, sí, dime, Bastián. Ahí donde usted dijo el tema de los señores, que su fuerza resultante es cero, ¿Mm? ¿los signos no estarán al revés ahí, o no? Da lo mismo. Es que en el caso de que fuera unos 100 y 101, a la derecha es positivo, ¿cierto? Sí, pero se mueve para la derecha.
No necesariamente positivo, si depende del sistema de referencia, ¿no? Hay un sistema de referencia al revés, ¿no? Vale. Es que, acuérdense algo que también lo habíamos visto otra vez, que desde el punto de vista nuestro, no existen las fuerzas negativas, excepto en Star Wars. No existe la fuerza negativa para nosotros todavía. Digo todavía porque no sabemos qué viene más a futuro. El signo solamente indica la dirección. Si F va para allá y le pongo menos F, quiere decir que va para acá. Tiene la misma magnitud, pero va en sentido contrario. ¿Ya? Siempre existe F, siempre tiene una magnitud. Lo que pasa es que el signo solamente indica el sentido con respecto a mi sistema de referencia. Nada más. Por eso digo, solamente en Star Wars existe la fuerza negativa. Podría haber la fuerza oculta, no fuerza negra. ¿Cuánto a lo mejor? Ahí no es. Pero físicamente nosotros no. Siempre existe un valor, siempre tiene una magnitud. Lo que pasa es que para nosotros poderla manejar, entender y estudiar, claro, cuando instalamos un sistema de referencia puede que indique negativo. Lo mismo que con la velocidad, que es lo que decía yo. O sea, un cuerpo se mueve, tiene velocidad. Existe la velocidad, pero es negativa porque va en sentido contrario a mi sistema de referencia. Lo estamos viendo igual. ¿Ya? El tiempo negativo ya es más complicado. Por eso es un escalar para nosotros. No puedo hablar de menos 5 segundos. Porque para nosotros el tiempo todavía, según nosotros, avanza simplemente. ¿Ya? Por eso es un escalar. Aun cuando ya hay una serie de conceptos que dicen que el tiempo pasa, ¿no? Ya, pongámoslo así. El tiempo pasa. ¿Ya? Pero no pasa para todos iguales, eso sí. También está comprobado que ya no, para todo igual, no es el mismo tiempo. Y en el espacio donde se curva el espacio-tiempo, lógicamente podríamos llegar en algún instante a tener un salto en el tiempo también. ¿Ya? ¿Vieron Dark? Muy buena. Muy, muy buena. Ya, ahí para dejarlo con la encrucijada del espacio-tiempo. Bien, sigamos con lo nuestro, que es más sencillo. Pero lo otro cuesta un poco más entenderlo. Está claro entonces. Como es una fuerza, la puedo sumar, puedo restar vectores y, por supuesto, no hay problema. Y el método, uno de los métodos es descomponer cada una de las fuerzas, sumar de forma algebraica las componentes y lo obtengo la resultante. Al obtener la resultante la puedo calcular su magnitud y, por supuesto, también su dirección. ¿Ya? Así que no hay drama al respecto. Bien, aquí un ejercicio muy sencillo para que lo desarrolle. Esto tomado del libro, perdón. Ahí está. Dice: 3 luchadores profesionales pelean por el mismo cinturón, visto desde arriba, aquí están, y aplican cinturones de fuerza horizontales, concurrentes, en un mismo punto, concurrentes. Obtenga las componentes X de la fuerza neta sobre el cinturón, así como la magnitud y dirección de la fuerza. Ya, a trabajar entonces. Tienen F1, que vale 250. Coseno de 53 en I, más 250. Seno de 53 en J. Y este es negativo. ¿Ya?
F2 es 50 y F3 es 120 en J negativo. ¿Cuánto es la resultante? Ya. A trabajar. Denme los resultados. Resultados. Bien, gracias Brian. Veamos, dice menos 100,5i más 79,7 4 unidades newton. O sea que esta cosa menos 100 para acá y menos 70 para allá, se va más o menos así. Por ahí de ahí. Supongo. Supongo que puede ir por ahí. Ya. ¿Y el ángulo? Bien, como se fijan en el fondo que lo que hicimos es una sumatoria simple en componentes. Hice la descomposición de cada uno de los vectores en sus componentes X e Y. Mira, este tiene solamente X, tiene solamente Y, tiene los dos. Sumamos las Y y sumamos los J y obtenemos la resultante. Lógicamente vamos a calcular su magnitud y su dirección como hacía. ¿Ya? No debería tener problema de calcularlo, supongo que no. Pero es así de sencillo. Le insisto, o sea, esto me da a mí, me dice que ahora este cinturón se va a mover en esta dirección, en la dirección de la fuerza resultante. Váyase a mover, sistema. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, consultas? Ya, perfecto. Bueno, ahora sí van a no, son chistes más culeros, pero no importa. Dice que están demoliendo el laboratorio de física. Y seguramente te han visto esas máquinas que hacen demolición y tienen una bolita y la dejan caer así, choca y rompe todas las cuestiones. Ya, pues esta máquina es especial porque tiene 5 bolitas ahí, ¿ven? Por eso dicen que van a demoler el laboratorio de física. No lo entendieron el chiste, pero no importa. Vamos a ver si lo entienden ahora. Bueno, hay un concepto que vamos a trabajar nosotros que se llama momentum lineal. Esto es nuevo. Y se define como una P minúscula, y es un vector. Y define como la masa por la velocidad. La masa es un escalar y la velocidad es
vector. Por eso el resultado es un vector. Su unidad, muy sencilla, kilogramos, metros sobre segundo. Y se define como cantidad de movimiento o momentum lineal. O sea, un cuerpo que tiene una cierta masa y se mueve a una cierta velocidad tiene un cierto momentum lineal. Y es vector, por lo tanto tiene componentes X, Y, Z. Depende de la velocidad, por supuesto. Recuérdense que si yo tengo un vector multiplicado por un escalar, el resultado me da un vector que tiene la misma dirección del vector de este vector. Pues tengo un escalar, lo amplifica, lo simplifica, lo aumenta, lo disminuye o le cambia el sentido. Puede ser negativo en algunos casos, pero en este caso no va a ser, pero es por propiedades de vectores. ¿Ya? Entonces la dirección de este es la misma dirección de ese. Esto se usa mucho cuando hay interacción entre partículas, cuando hay choques. ¿Ya? De calcular el momentum lineal, porque el momentum lineal siempre se conserva. Y es una propiedad de los cuerpos. Momentum lineal. ¿Ya? Nosotros la vamos a usar con dos partículas, vamos a usar con una sola, así que por ahora. Y aquí tenemos lo que estamos viendo del chiste. No sé si alguna vez lo han visto. Fíjense. Bien que entretenido. Se dejan caer una bolita. Esa bolita adquiere una velocidad. Tiene una masa. Trae un momento lineal. Cuando choca con este grupo de bolitas, la última bolita, que tiene la misma masa de esta, se supone que sale con la misma velocidad. ¿Eh? Es lo que está haciendo, ¿eh? De nuevo, ¿eh? Se llama péndulo de Newton eso, por si acaso. No era de él, fue otro que lo inventó, pero él lo usó para explicar su concepto. Ahora, ¿qué va a pasar si ustedes toman dos bolitas y las dejan caer? Se van a mover dos. Se van a mover dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Muy bien, ¿ves? Excelente. hay dos fuerzas. No, porque el momentum son dos masas por la velocidad, lógicamente acá van a recibir la misma masa, pues son todas iguales, y van a salir con la misma velocidad. Pues es un péndulo bien especial. Y si tomo tres, pues son cinco nomás. ¿Cuántas van? Se mueven tres igual. La al medio siguen los otros. Ahí está de nuevo con dos. Bueno, se desfasan un poquito porque el elemento no está muy bien construido. Ahí van tres. ¿Y si tiro cuatro? Y dejo cuatro iguales para el otro lado, ¿se fijan? Bueno, es un experimento muy sencillo, muy entretenido. Ahora miren qué entretenido, este es más entretenido. ¿Qué pasa ahí? Hay que ver desparrado que no la soltó igual al mismo tiempo. Bueno, ese es el péndulo de Newton. Esta es una forma de mostrar el concepto que estamos viendo nosotros de conservación de aumento. ¿Ya? Asumiendo, por supuesto, que esta bolita llega con una cierta velocidad
Y esta va a ser, en el fondo, en la práctica, sale con la misma velocidad que la bolita que llegó. Porque si llegan dos masas, van a tener dos masas con esa velocidad. Si llegan tres masas, van a tener tres masas con esa velocidad. Ese es el concepto de momentum lineal. Profe, Sí, dime. yo las pocas veces que he ido a Valdivia, en la Costanera, ese es como una especie de péndulo, ¿no? Es un como que péndulo, va girando. es el péndulo de Foucault. Eso es para demostrar la rotación de la Tierra. Ah, ya vale, Eso pero es, no sabía lo que eso, era. para demostrar que la Tierra está rotando. Porque el péndulo cambia su dirección con respecto al piso. Si no estuviera rotando, se mantendría siempre oscilando en un mismo plano. Y la cambia porque la Tierra está rotando. Se tenía que estudiar ese fenómeno también, en forma analítica. Forma analítica. Entonces ahora pueden entender este chiste, sí, más fome también, pero no importa. Eso es cuando el pariente es un profesor de física, ¿eh? Los pobres niñitos ahí los va a hacer materia en el columpio. ¿Ya? Fíjense que este aquí, muy sencillo. No, perdón. Muy sencillo el cálculo. El primer cuerpo dice que tiene una masa de 1 kilo y se mueve a 5 metros por segundo. Por lo tanto, el resultado es 5 kilogramos metros por segundo. Y para la segunda partícula, dice que tiene una masa de 5 y se mueve a 1 metro por segundo. Por lo tanto, el resultado es el mismo, numéricamente. Tienen la misma cantidad de movimiento. ¿Ya? La misma cantidad de movimiento. Esto quiere decir que cuando un cuerpo se mueve con la misma velocidad, su momento no cambia. Ahora, si cambia su velocidad, va a cambiar su momento. Entonces, si en vez de ir a 5 va a 6, cambia el momento. Y si va a 7 metros por segundo, cambia su momento. Es la misma masa, le cambia su velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, este valor puede cambiar en un cuerpo, cambiando su velocidad. Y para que cambie la velocidad de un cuerpo, ¿qué es lo que dijimos que tenía que existir? Para producir cambio de velocidad en un cuerpo, ¿qué es lo que debe existir? Una fuerza que Aceleración. actúe sobre. No, nosotros, antes de la fuerza, ¿qué es lo que dijimos que tenía que existir? Aceleración. Aceleración, perfecto. Aceleración. ¿Ya? Y lógicamente vamos a llegar a lo que dice el compañero, que para que exista un cambio en la aceleración, necesariamente tengo que aplicar una fuerza al sistema. O sea, si yo quiero producir un cambio en la velocidad de un cuerpo, para nosotros ese cambio se va a transformar en una aceleración, pero para producir eso tengo que aplicarle una fuerza al sistema. ¿Ya? Fíjense ustedes que el señor Aristóteles dijo hace muchos años una cosa que era muy entretenida, que yo lo hago en la clase, que agarro el borrador, lo pongo en el piso y le pego una patada. Y el borrador sale volando y se frena y se paró. En el piso ahí está mi borrador. ¿Ya? Y este sale con velocidad y llega hasta por aquí. Se desplazó. Y este señor seguramente hizo varios ensayos, Aristóteles. Entonces dijo, pero que un cuerpo se mantenga en movimiento, es necesario aplicarle siempre una fuerza.
Si no, se para. Ya. Y eso perduró por siglos, esa observación. Hasta que el señor Galileo Galilei y otros dijeron, no, ese señor está equivocado. Aristóteles. Después de como 2 siglos después, Galileo dijo, no, está equivocado. Casi lo matan por eso. ¿Ya? Lo acusaron de todo. Él dijo, no, dijo Galileo, un cuerpo que tiene una cierta velocidad va a tender a permanecer siempre con esa velocidad. No necesita que yo le aplique una fuerza. Es cosa que le dé un impulso, va a adquirir un movimiento, una velocidad, y se va a mantener esa velocidad. Bueno, Newton se tomó de eso para sacar sus leyes, por supuesto. Dicen que este señor Galileo hizo una rampita así, una rampa, pero así media curva, y él dejó caer un objeto de aquí. Y él vio que llegaba hasta por aquí. Entonces empezó a pulir la superficie, y cuando la empezó a pulir, el objeto llegaba más lejos. Después le puso cera y llegó más lejos. Entonces él dijo, bueno, si él llega a una cierta velocidad aquí, él va a mantener esa velocidad constante si yo elimino esta fuerza que lo frena, que para nosotros es la fuerza de fricción. O sea, si logro encerar bien y dejar bien pulida la superficie y evito la fricción, este cuerpo va a seguir eternamente con la velocidad constante. Y les costó un montón de tiempo convencer al resto que así es. Nosotros ahora ya sabemos que así es. Porque un cuerpo en el espacio, por acá arriba, yo le doy un impulso, que lo que es un impulso es una fuerza por un periodo de contacto muy pequeño. Cuando le pego una patada a una pelota, es un impulso. Le aplico una fuerza por un instante de tiempo. La pelota tiene una velocidad, sube y baja y cae. ¿Ya? Es un impulso. Si le aplico una fuerza constante, va a ir aumentando siempre su velocidad. Es lo que decía yo cuando uno va en patineta, o sea, el impulso con la patita, hay que una velocidad, después se suben y salen derechito y se mantienen su velocidad prácticamente constante, bueno, no constante, sino era fricción. La fricción es otra fuerza, por eso. Si no era fricción, se mantendría. Pero si quieren aumentar su velocidad, tienen que darse más impulso, más impulso, más impulso. Si le aplicaba una fuerza constante, agarraría cualquier vuelo. ¿Ya? Pero como decía, acá en el espacio, lógicamente yo doy un impulso y adquiere una velocidad. Por eso las naves espaciales, basta con que las impulsen, ¿no? Y logran una cierta velocidad. Y después no necesitan más. Se mantienen con esa velocidad constante. Si no, imagínate la cantidad de combustible que gastarían. ¿Ya? Ahora, para salir de la Tierra, tienen que vencer la fuerza de gravedad. Y ahí sí que necesitan mucho combustible. Y fíjense que la fuerza de gravedad no es grande, porque ustedes la pueden vencer fácilmente, cosa que se agachen un poquito y salten. Y al impulsarse hacia arriba, lógicamente, están venciendo la fuerza de gravedad, porque la fuerza los tira contra el piso. Ustedes van para otro lado. El problema es que la fuerza de gravedad es constante. Por eso suben un poco y después bajan. Entonces los cohetes también, pues.
tienen que vencer esa fuerza de gravedad, pero por un lapso de tiempo bastante grande, por eso necesitan tanta fuerza, tanto impulso, tanto combustible. Una vez que salen al espacio, ya no son atraídos por la Tierra, un pequeño impulso les da una velocidad y la mantienen constante. Profe, ¿Sí? en ese caso, porque el espacio tiene una fuerza de roce cero, Correcto. Y no son atraídos por ninguna otra fuerza. pero igual la Tierra los atrae. O sea, tomemos de ejemplo los Eh, satélites. ¿Y por qué no caen? Yo leí que están en constante caída porque siempre están atraídas y por eso están en órbita. Siempre están cayendo, ¿Y por pero qué no no caen? están Po? No como... pueden estar cayendo, po. Son atraídos, que es otra cosa. Pero no caen, po. Se mantienen en órbita. Eso porque tienen una velocidad tangencial. Yo tengo que imprimir una velocidad tangencial tal que la componente de aceleración centrípeta venza la fuerza de gravedad en ese punto. Entonces tienen que mantenerse a una cierta velocidad. Igual que la Tierra, por eso la Tierra no se acerca al Sol. O sea, se acerca porque es una elipse, pero no cae al Sol. Porque tiene una cierta velocidad tangencial que la mantiene en su trayectoria. Si se queda quieta, caería. ¿Ya? Y claro, y si tú estás muy lejos, esa fuerza de atracción es muy poca. Entonces basta un pequeño impulso y ya no tiene efecto sobre ti. Ahora, si te agarra otro planeta que tenga mayor masa, como un agujero negro, te va a chupar. Pueden tener fuerza como para salir. ¿Ya? Por eso las naves espaciales se impulsan y mantienen su velocidad constante. Por eso van a poder llegar a la Luna, han llegado a la Luna, y van a llegar a Marte ahora. Pero el problema es que si aterrizan en la Luna, después tienen que salir, pues tienen que vencer la fuerza de la Luna, porque ahí sí que necesitan combustible. Lo mismo va a ocurrir cuando lleguen a Marte y que aterricen, después si quieren salir van a tener que tener combustible como para salir. Pues tienen que vencer la atracción de gravedad de Marte. Por eso lo que decía el otro grupo, en Star Wars, claro, las naves la aceleran, le pegan una acelerada y sale un chorro de combustible, queman y les da un super impulso y agarran una gran velocidad las naves. ¿Ya? Y se mantienen con esa velocidad si no hay nada que la... Pero nunca han mostrado cómo la frenan. Porque para frenarla tienen que aplicar una fuerza contraria. Ya tendrían que tener un motor del mismo tamaño en la parte delantera y aplicarle, echar a andar el motor para poderla frenar. Yo le decía cuando en la guerra de los mundos, no, el día de la independencia, cuando van a ponerle el virus arriba a la nave grande, y van en la nave chiquitita y se empieza a estacionar. Ahí muestran cómo se estacionaba la nave, que tenía tiraba puros chorritos hacia los lados, pues irla enderezando. Y después iba despacito hasta que chocó con la nave principal. Y ellos sintieron el choque. Eso es correcto. Porque tiene que haber una fuerza que los detenga. Un teatro con un choque. ¿Te pillan?
Bueno, Galileo dijo que era así, que se mantenía con velocidad constante y así ocurre en el espacio. Ahora, por supuesto, se pueden curvar, porque si recibe una fuerza de atracción se va a curvar. Ahora, si esa fuerza no es muy grande, un poquito que me enderece y quedo listo. Sigo. Pero también la puedo aprovechar. Por ejemplo, el otro día estaba mirando Viaje a Venus. A Venus, parece que era así. Y las naves y los satélites también, por si acaso, los que han mandado para afuera, aprovechan la fuerza de gravitación de la Luna, de la Tierra, para impulsarse, para adquirir más velocidad. Se pegan una vueltecita por alrededor de la Tierra y salen disparados más fuerte, más rápido. Hay mucha la trayectoria que está haciendo la nave para poder llegar a... Y se pega la mensa vuelta para poder adquirir más velocidad. Demoró como 6 años en volver, creo. Se dio la vuelta a Venus parece que sí. Dio la vuelta y después la otra vuelta recién iba a poder llegar. Pero bueno, son las cosas que suceden y lo que nosotros podemos estudiar. Profe, Cosas, dime. si tenemos, me surgió una duda, que es si tenemos masas distintas en un espacio sin ningún tipo de fricción o movimiento contrario, las fuerzas que tenemos que aplicar a las distintas masas, si le aplicamos la misma fuerza, va a adquirir la misma velocidad. No, porque la masa es diferente. Ah, eso también, aunque no tengamos ningún... Exacto, porque la segunda ley de Newton, ya que dice así, la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vale. Entonces, si tú quieres adquirir una cierta aceleración, obviamente depende de la masa. O sea, la fuerza que tienes que aplicar va a depender de la masa. Si tu masa es más grande, vas a tener que aplicar más fuerza para poder obtener la misma aceleración. Si tu masa es más chiquitita, la fuerza que tienes que aplicar para obtener la misma aceleración es menor. Depende de esa magnitud. Ya. En el caso de Flash también tiene ese problema. ¿Cuál? ¿El de la velocidad? ¿Cómo? Carlos, tú me preguntas, Carlos, en el caso de Flash, ¿también tiene ese problema? ¿Cuál? ¿El de la velocidad? ¿Cómo la adquiere? Claro, lo que pasa es que cuando tú aplicas una fuerza constante sobre un cuerpo, sí, cuando frena así, cuando aplicas una fuerza constante, tu cuerpo va a ir acelerando constante. Y tú le aplicas una fuerza, una masa, vamos adelantando un poquito, no importa, va a adquirir una cierta aceleración, pero es constante. Entonces siempre va a ir acelerando, siempre va a ir. Entonces su aumento de velocidad es salvaje, porque la aceleración es constante. ¿Ya? Ahora, tal como dices tú, para detenerlo tenés que tener una fuerza contraria. Si tú vas corriendo, si tú vas en un skate, más allá del skate, y yo malo, como siempre, le pongo un palito aquí. Para que se frene el skate, choque ahí, quede frenado. ¿Qué va a pasar contigo? Vas a salir disparado. Porque el cambio de momento es salvaje. Venía con una masa y una velocidad y lógicamente te dejé con velocidad cero. Por lo tanto, saliste, te hizo un cohete el de arriba. Con la velocidad que venía, por eso se caen. Entonces yo ya a la misma velocidad y yo freno solamente el de abajo, este sigue con la misma velocidad. Ahora si quiero frenarlo, tengo que aplicar una fuerza igual contraria, los frenos. Tengo que poner la pata, levantarlo aquí atrás y frenarlo contra el piso, algo tengo que hacer para frenar.
hay más fuerza que ocupa en aumentar su velocidad, tendría que la misma que en disminuirlo. Sí, Flash frena de golpe, ¿a dónde el avión con esa velocidad que lleva para frenarse debería arrastrarse por lo menos un par de metros? Bueno, esa es la física de los... Hay un libro muy entretenido que se llama Física de los... ¿Cómo se llama? De los dibujos animados. Uy, ¿cómo se llama? Algo así. La física de los monitos, una cosa así, de los dibujos animados. Incluso hay un capítulo de Los Simpsons donde aplican conservación de momentum. Sí. Y analizan todos estos personajes, los analizan desde el punto de vista físico. Es súper entretenido. Por ahí me voy a buscar el nombre, si lo tenés por ahí el libro. No me acuerdo el nombre en este momento. Analizan ahí todo. ¿Vieron el... ustedes no vieron el video que les puse en la primera parte en cinemática? El del coyote. ¿Lo vieron? Se subió un video que está entre medio. Le dije, véanlo. Que sí, corre camino y que va cayendo. Que es típico que se le rompe, que está en una altura grande, en un risco, y se le quiebra la roca y cae. Y como era el pobre coyote, cuando va en el aire, el coyote pasa la roca, entonces cae el primero y después cae la roca. Eso ocurre, podría ocurrir, si vienen cayendo los dos juntos, salen juntos en el mismo instante. El coyote después lo pasa la roca, entonces cae el primero y pues más encima le cae la roca a él. ¿Podría ocurrir? Ya a esta altura deberían saber la respuesta ustedes. Una vez hicimos una prueba con puros cómics, con puras cosas así, con pura historia de los personajes. Tengo una colega que le encantan esas, que se les pregunta de Batman, del escudo del capitán que les tiró el otro día. Y le encantan los personajes así. Ella hace esas preguntas. Pero bueno, ahí está. Ahora ya tienen capacidad de analizar y ver si las cosas pueden ser o no ser las que muestran ahí en esas películas. Ya, muchachos, vamos a quedar hasta aquí porque ahora viene la otra parte importante, que es qué pasa cuando varía el momento lineal. Eso lo vemos la próxima semana. Ahí vamos a las leyes de Newton al tiro. Así que, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda?